Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 36. El rey quema el rollo. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por el día que nos regalas, por esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Por eso solicitamos que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio, para que al abrir la palabra de Dios podamos comprender cuán grande es tu amor por nosotros, cuán grande es tu misericordia y cuán oportuno es que podamos aplicar lecciones espirituales a nuestra vida. Gracias por tus bondades, nos ponemos en tus manos en Jesús. Amén. Con el capítulo 36 comienza la tercera sección del libro que va hasta el capítulo 45, que se caracteriza por un tono biográfico. Este capítulo es la introducción a toda la sección. Es interesante el punto de vista biográfico, ya que nos refleja el modo como Jeremías ponía por escrito sus oráculos, tomando como amanuense al fiel discípulo Baruc, y por otra parte describe las vicisitudes a que estaban sometidos los escritos proféticos en esta época en que la clase dirigente de Judá estaba contra él. La narración del capítulo 36 de Jeremías ocurre aproximadamente en el año 604 a.C., después de que el profeta presentó el mensaje que aparece en el capítulo 19 de este libro y que fue detenido y encarcelado. Recuerde que se le puso un cepo y se lo colocó en una de las puertas más transitadas de Jerusalén. Así que las narraciones del capítulo 36 sucedieron durante y después del encarcelamiento. En la primera parte del capítulo, que son los versículos 1 al 10, podemos ver la orden que recibe Jeremías de escribir un libro y de publicarlo. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino a Jeremías esta palabra de parte del Señor diciendo: Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, en los días de Josías hasta el día de hoy. Quizás la casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino para que yo perdone su maldad y su pecado. Recordemos que para esta época ya Nabucodonosor era el dueño de Palestina. Con todas las circunstancias que había hecho, Joaquín sucedió a su hermano, que solo había durado en el trono 3 meses. El Señor le pide al profeta que publique un libro y difunda su mensaje, y este se hizo y se publicó a través de su secretario Baruc. Leamos el versículo 4. Entonces Jeremías llamó a Baruc, hijo de Neerías, y Baruc escribió en un rollo de pergamino todas las palabras que el Señor le había hablado, según el dictado de Jeremías. La orden que recibe de parte de Dios es que había de hacer un rollo de cuero y en él escribir todas las palabras que te había hablado contra Israel y Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días del rey Josías hasta hoy. Es decir, todo el mensaje confiado a Jeremías se escribía en este libro como testimonio a todos los israelitas y especialmente a la clase dirigente. Entonces expone el objetivo. Quizás oiga y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad. Era el anhelo de Dios que este pueblo escuchara su mensaje y se diera cuenta de su pecado, se arrepintiera, pidiera perdón, y el Señor estaba listo para restaurar y salvar. Elena de White comenta: esta es una prueba de que Dios se resiste a abandonar a su pueblo, y para que Israel no descuidara tanto sus reprobaciones y sus advertencias hasta el punto de olvidarse de ellas, demoró el juicio sobre su pueblo y le dio un registro completo de su desobediencia y graves pecados, así como de los juicios
que había declarado como consecuencia de sus transgresiones desde los días de Josías hasta aquel tiempo. De ese modo, los israelitas tendrían una nueva oportunidad para ver su maldad y arrepentirse. Esto nos demuestra que Dios no se complace en afligir a su pueblo, sino que con cuidado que sobrepasa el de un padre que se apiada de su hijo descarriado, ruega a su pueblo errante que regrese a la lealtad. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 176. Es una muestra clara del amor y la paciencia de Dios por su pueblo y por ende por cada uno de nosotros. Dios no se cansa en buscarnos y llamarnos para que podamos ser salvos. Sigamos el relato de este acontecimiento en los versículos 5 al 8. Después Jeremías mandó a Baruc diciendo: yo estoy impedido, no puedo entrar en la casa del Señor, pues entra tú en la casa del Señor en un día de ayuno y lee del rollo las palabras del Señor que te he dictado a oídos del pueblo, y todos a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás la súplica de ellos llegue a la presencia del Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que el Señor ha expresado contra este pueblo. Baruc, hijo de Neerías, hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Jeremías, y leyó del libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Aquí entonces vemos que Jeremías, que estaba preso e imposibilitado para hacer todo lo ordenado, le dice a su secretario Baruc que escribiera el libro y que lo leyera en el lugar más transitado, en el día de ayuno. Veamos la descripción hecha por Elena de White. Estas palabras se escribieron cuidadosamente en un rollo de pergamino y constituyeron una solemne reprensión del pecado, una advertencia del resultado seguro que tendría la continua apostasía y una ferviente súplica a renunciar a todo mal. Cuando se hubo terminado la escritura, Jeremías, que seguía preso, mandó a Baruc que leyese el rollo a las multitudes congregadas en el templo en ocasión de un día de ayuno nacional en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9. Libro Profetas y Reyes, página 319. Baruc no era solo su secretario, sino también predicador de los mensajes divinamente inspirados que el profeta había recibido. El día de ayuno no era una fiesta nacional, sino que a veces se proclamaban ayunos nacionales debido a una crisis. Al parecer era un día en que el rey Joacim, por consejo de sus falsos profetas y sacerdotes apóstatas, hiciera proclamar ayuno con el propósito de suscitar en el pueblo un mayor espíritu de resistencia contra Babilonia. Imagínese el contraste. Se levanta Baruc y lee lo que ocurrirá con este pueblo que ayuna, pero que no se arrepiente de su pecado. El propósito de Dios era dar la oportunidad de que el pueblo, al escuchar el mensaje por boca de Baruc, se arrepintiera y se volviera de su mal camino. Versículos 9 y 10. Aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó el libro de las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada, a la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Baruc contó con la ayuda de los hijos de Safán, que era uno de los sacerdotes y consejeros del rey Josías, que ayudó a la reforma que se hizo en su época al encontrar el rollo de la ley. Esto facilitó la llegada al lugar indicado por Dios, donde debía hacer la proclamación que Dios había dicho que debía hacerse. La segunda parte del capítulo narra cómo este mensaje llegó a oídos de los consejeros del rey a todos los magnates de Jerusalén, versículos 11 al 19. Varios elementos que vamos a tomar en consideración. Leamos los versículos 11 y 12. Entonces Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el libro todas las palabras del Señor, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba. He aquí que todos los magistrados estaban sentados allí, el escriba Elisama, de Laías, hijo de Semeías, el Natán, hijo de Acbor, Gemerías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías,
y los demás magistrados. Micaías, hijo de Gemarías, este era hijo de Safán, que tuvo una parte importante en la reconstrucción del templo en tiempos de Josías y también en la proclamación de la ley. No es de extrañar que su descendencia simpatice con el mensaje de Jeremías. Recordemos que uno de sus hermanos, Ahicam, protegió al profeta. Ahora, este Miqueas quizás estaba allí para escuchar el mensaje que Baruc estaba leyendo y vino a contarlo a los príncipes en la casa del secretario. Inmediatamente ellos quisieron escucharlo directamente de Baruc, así que lo hicieron traer y que les leyera estos mensajes. Versículos 13 al 16. Miqueas le refirió todas las palabras que había oído de Baruc leer del libro a oídos del pueblo. Entonces todos los magistrados enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijera a Baruc: toma en tu mano el rollo que leíste a oídos del pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Entonces le dijeron: siéntate y léelo a nuestros oídos. Baruc lo leyó a sus oídos. Y sucedió que cuando oyeron estas palabras, cada uno, espantado, se volvió a su compañero y dijeron a Baruc: sin falta hemos de referir al rey todas estas palabras. La labor de Miqueas fue clave en esta narración. Sintió que su deber era comunicar a los príncipes lo que estaba pasando. Ellos sintieron que este era un asunto importante que no podían solamente basarse en lo que Miqueas decía y mandaron a traer a Baruc para que personalmente les hablara. Tan pronto escucharon el mensaje, se dieron cuenta de la gravedad del tema tratado y dijeron: esto lo debe saber el rey. Entonces los príncipes quedaron tan impresionados con el mensaje que aconsejaron dos cosas. Uno, que Baruc y Jeremías se escondieran, y en segundo lugar, que este mensaje debía darlo a conocer al rey. Leamos los versículos 17 al 19. Luego le preguntaron a Baruc, diciendo: cuéntanos cómo escribiste de parte de él todas estas palabras. Baruc les dijo: él me dictaba todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces los magistrados dijeron a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, que nadie sepa dónde están. Cada uno de ellos se dio cuenta de la gravedad del mensaje y su importancia. Quedaron impactados, y más cuando se dieron cuenta que venía por la boca del profeta Jeremías, pero también se dieron cuenta del peligro que corrían con este mensaje. No sabemos en qué momento fue liberado Jeremías de la cárcel, pero debía salir y esconderse. ¿Saben? Muchas personas se dan cuenta que el mensaje de la palabra de Dios es urgente, necesario e importante. Escuchan y se maravillan de las palabras del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede transformar vidas, pero el mensaje de la palabra de Dios no tiene nada de popular, porque a veces nos muestra un camino diferente al que nos gusta, revela nuestra pecaminosidad, revela nuestra rebeldía, y esto trae dos reacciones. La primera, la de reconocer el pecado y arrepentirse y buscar una reconciliación con Dios. Pero en segundo lugar, algunos reaccionan de manera contraria. No reconocen sus faltas, no están dispuestos a arrepentirse y entonces atacan al mensaje de la palabra de Dios, lo menosprecian y se desquitan con el mensajero. El llamado del Señor es que si escuchamos su llamado no endurezcamos nuestros corazones, sino que seamos dóciles al mensaje de Dios. Elena de White comenta sobre esta experiencia de Jeremías lo siguiente: Dios se compadece de los hombres que luchan en la ceguera de la perversidad. Procura iluminar su entendimiento entenebrecido, dándoles reprensiones y amenazas destinadas a inducir a los más encumbrados a sentir su ignorancia y deplorar sus errores. Se esfuerza por ayudar a los que se complacen en sí mismos, para que, sintiéndose descontentos de sus vanas realizaciones, procuren la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. Libro Profetas y Reyes, página 320. El mensaje llegó al rey en la época de invierno, podríamos decir como más o menos a fines de diciembre para nosotros. El rey escuchó, pero su reacción no fue sumisa al mensaje, sino contraria al mensaje. Esta es la sección que va del versículo 20 hasta el 26. Veamos los versículos 20 y 21. Habiendo depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama,
fueron al rey en el atrio y refirieron todas estas cosas a oído del rey. Entonces el rey envió a Jehudí para que tomara el rollo. Este lo tomó de la cámara del escriba Elisama y lo leyó a oído del rey y a oído de todos los magistrados que estaban junto al rey. Estos príncipes, impactados por el mensaje que acababan de escuchar, se fueron y le contaron al rey sobre la importancia de escuchar el mensaje y hacer algo al respecto. Trajeron el rollo, lo leyeron con la esperanza de que el rey pudiese reconsiderar las decisiones que estaba tomando. Aquí se cumplía el deseo de Jeremías que su mensaje fuera escuchado por todos los estratos sociales. Pero la reacción del rey no era lo que ellos esperaban. Versículos 22 y 23. Era el mes 9 y el rey estaba en la casa de invierno donde había un brasero encendido delante del rey. Y sucedió que cuando Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo rasgó con unas cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. El rey se enoja por este mensaje y decide destruir ese rollo, lo rompe y lo quema. Esto a pesar que estos príncipes le aconsejaron que no lo hicieran. Quemó el rollo e hizo buscar a Baruc y Jeremías para que fueran apresados, pero Dios los escondió. En primer lugar, estos príncipes sabían que los mensajes de Dios no se deben ocultar. Ellos testificaron en su esfera. Ellos tuvieron el valor de indicar al rey el error que se estaba cometiendo al quemar el libro. Dios necesita hombres de valor que sepan dar al pecado el nombre que le corresponde sin importar las consecuencias. Pero en segundo lugar, el rey y sus más importantes líderes no se arrepintieron de su pecado. Leo el versículo 24 en la traducción del lenguaje actual. Mientras el rey y los jefes escucharon las palabras escritas en el libro, no tuvieron miedo ni se mostraron arrepentidos. Es terrible los actos de una persona que no desea arrepentirse de su pecado ni pedir perdón. Ese es el pecado imperdonable, el pecado que lo llevará a la condenación eterna. La última parte de este capítulo 36 de Jeremías es la narración de los versículos 27 al 32. El profeta recibe una orden de parte del Señor. Versículos 27 al 29. Después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras que Baruc había escrito al dictado de Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: vuelve a tomar el rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo, el que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, que así ha dicho el Señor: tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a los hombres y a los animales? Es que Jeremías recibe la orden de volver a escribir lo que estaba en el rollo. Agrega todas las cosas, además que el Señor le pide que agregue, y se presenta ante el rey para dictar sentencia sobre la conducta de este monarca impío. El hecho de quemar el rollo no anulaba el mensaje. El hecho de poner preso a Baruc o a Jeremías no iba a anular la advertencia divina. Eso no iba a hacer que los babilonios retrocedieran. La actitud del rey era un abierto desafío al mensaje de Dios. Versículos 30 y 31. Por tanto, así ha dicho el Señor con respecto a Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será echado al calor del día y a la helada de la noche. Castigaré tanto a él como a su descendiente y a sus servidores por su maldad. Traeré sobre ellos los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá todo el mal que les he hablado y que no quisieron escuchar. Este rey malvado quería anular el mensaje de Dios y lo que hizo fue agravar su situación. Entonces la sentencia es clara. Número 1, los babilonios vendrán y desolarán la tierra. Número 2, tus hijos no reinarán. Y aunque inicialmente Joaquín, su hijo, fue puesto en el trono, este reino solo duró 3 meses y le sucedió Sedequías, que era hijo de Josías. En tercer lugar, la muerte de Joacim fue muestra máxima de humillación. En Jeremías capítulo 22, versículos 18 y 19 leemos: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor mío, ay, su grandeza.
En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. No recibió honores, ni fue sepultado al lado de los otros reyes de Judá. Dios da estos mensajes de advertencia para que podamos tener tiempo de arrepentirnos y buscar al Señor. Pero si no lo hacemos y tomamos el camino contrario, pues no tenemos excusa, porque Dios nos lo había advertido. Elena de White comenta: no es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los terribles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirle a clamar: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Pero la mano que humilla hasta el polvo reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición. Es la mano que eleva al penitente y contrito. Con la más profunda simpatía, Él permite que caiga el castigo. Pregunta: ¿qué quieres que te haga? Libro Profetas y Reyes, página 321. Apreciados hermanos y hermanas, queridos amigos, Dios envía mensajes para que reconozcamos el pecado, para que nos arrepintamos de la maldad que abriga el corazón y que busquemos la ayuda de Dios. Ahora, el Señor está dispuesto a salvarte, perdonarte y restaurarte, pero depende de la decisión que se haga. Responde al llamado del Señor y deja que Él haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.